Algo inusual está sucediendo en el centro de Europa. Un ferrocarril que conecta Belgrado y Budapest está avanzando, y ni toda la presión legal, el debate político ni las críticas públicas lo ha detenido. China lo está construyendo y la Unión Europea ha pasado años tratando de desafiarlo. Sin embargo, el proyecto siguió adelante de todos modos. Y esta no es la primera gran construcción de China en el continente. Ya completó el puente de Pelješac en Croacia, amplió el puerto de El Pireo en Grecia hasta convertirlo en uno de los centros más concurridos del Mediterráneo y financió autopistas en toda la región de los Balcanes. Pero este proyecto es diferente. No solo requirió dinero o habilidades de construcción, sino que se adentró directamente en el corazón de la política europea. Entonces, ¿por qué importa tanto este solo ferrocarril? ¿Por qué provocó investigaciones en Bruselas y cómo logró China construir uno de sus proyectos clave de la franja y la ruta dentro de la Unión Europea? Para responder a eso, veamos dónde comienza realmente esta historia. El ferrocarril Belgrado-Budapest parece simple en un mapa. Solo una línea de 350 kilómetros que conecta dos capitales europeas. Pero la historia detrás de esto es mucho más compleja. Este ferrocarril se encuentra en la intersección de las ambiciones globales de infraestructura de China, la política interna de Europa y dos países, Serbia y Hungría, que decidieron que no querían esperar la lenta financiación europea. El ferrocarril Belgrado-Budapest no comenzó como una controversia política, comenzó como un problema simple. La línea ferroviaria existente entre las dos capitales se había vuelto lenta, obsoleta e incapaz de soportar el tipo de comercio del que Europa ahora depende. Durante años, los trenes avanzaban lentamente por partes de la ruta a entre 40 y 60 km por hora y el viaje completo podía tomar más de 8 horas. La línea original data del siglo XIX y aunque fue electrificada en la década de 1970, no había recibido mejoras importantes durante décadas. Todos estaban de acuerdo en que necesitaba una mejora, pero el progreso dentro de Europa avanzaba lentamente. Los estudios tomaban tiempo, las decisiones de financiamiento tardaban aún más, y los Balcanes a menudo esperaban detrás de proyectos de mayor prioridad en Europa Occidental. Países como Serbia y Hungría veían cómo otras regiones recibían prioridad mientras sus propios proyectos esperaban. Durante el mismo periodo, China lanzó la iniciativa de la Franja y la Ruta en 2013. Su objetivo era sencillo: crear rutas modernas que conectaran Asia con Europa. Europa Central y del Este rápidamente se convirtió en un área de interés porque la región necesitaba nueva infraestructura. Los gobiernos estaban abiertos a asociaciones, y los proyectos podían avanzar más rápido que en Europa Occidental. Al mismo tiempo, la compañía naviera china, COSCO, adquirió una participación mayoritaria en el puerto de El Pireo en 2016 después de haber ingresado inicialmente al puerto en 2009. Bajo la expansión de COSCO, El Pireo saltó de ser el puerto de contenedores número 93 del mundo en 2010 a estar entre los 5 principales de Europa para 2020. China ahora necesitaba una ruta terrestre rápida para mover contenedores hacia Europa Central. El camino más directo pasa por Grecia, Macedonia del Norte, Serbia y Hungría. Ese camino eventualmente dio forma al plan para el ferrocarril Belgrado-Budapest. La estructura del proyecto refleja esta estrategia más amplia. Reemplaza un sistema antiguo de una sola vía con una ruta moderna de doble vía, totalmente electrificada, diseñada para velocidades de hasta 200 km por hora o 125 millas por hora. Cuando las mejoras estén completas, el viaje entre Belgrado y Budapest debería reducirse de más de 8 horas a alrededor de 3. Pero esta mejora no se impulsó solo para viajar más rápido. Avanzó por lo que conecta el puerto de El Pireo en el sur y la red ferroviaria europea más amplia en el norte. El financiamiento también revela lo ambicioso que es. Serbia y Hungría dependen en gran medida de los préstamos chinos. Hungría firmó su acuerdo de financiamiento con el banco Exim de China en 2017 y el préstamo cubre aproximadamente el 85% del costo. Por el lado serbio, el primer acuerdo de préstamo para la sección Belgrado-Novi Sad se firmó en 2014, seguido de préstamos adicionales en 2016 y 2018 para los tramos restantes. Empresas estatales chinas lideran la construcción y ambos países acordaron este modelo porque permitió que el trabajo comenzara mucho más rápido que si hubieran esperado los procedimientos de la Unión Europea. Desde la perspectiva de China, este proyecto apoya un corredor comercial más amplio. Para Serbia, es una oportunidad de modernizar una infraestructura que había estado estancada durante años. Para Hungría, es un paso hacia convertirse en un centro logístico central. 3 países, 3 objetivos diferentes, todos ligados a un solo ferrocarril que eventualmente atrajo la atención de Bruselas. China ve la línea como prueba de que su enfoque hacia el desarrollo global da resultados. El ferrocarril apoya el comercio desde el mar Egeo hasta Europa Central
fortalece los lazos con Serbia y Hungría y demuestra que incluso Europa, una zona tradicionalmente influenciada por Occidente, está abierta a la inversión china cuando la oferta se alinea con las prioridades locales. Pero a medida que el proyecto creció, también lo hizo la crítica. La Unión Europea comenzó a cuestionar cómo se negoció el acuerdo. Los grandes proyectos públicos dentro de la Unión Europea deben seguir estrictas reglas de contratación, incluyendo licitaciones abiertas. El acuerdo directo de Hungría con China generó preocupaciones sobre la transparencia y el cumplimiento. Para febrero de 2017, la Comisión Europea había iniciado una investigación formal para determinar si el ferrocarril violaba la ley de la Unión Europea. Esa investigación detuvo el progreso del lado húngaro durante años, incluso mientras Serbia avanzaba con la construcción. Pero la tensión iba más allá de cuestiones legales. A los funcionarios europeos les preocupaban las implicaciones políticas de tener un proyecto importante de la franja y la ruta dentro de la Unión Europea. Muchos en Bruselas ya veían a China como un rival estratégico, y la idea de que empresas chinas construyeran y financiaran infraestructura de transporte clave generó preocupaciones sobre la influencia a largo plazo, la transparencia y la dependencia económica. También existía un temor más amplio. Si China construía un corredor comercial desde Grecia hasta Europa Central, podría cambiar el equilibrio del tráfico de carga alejándolo de los puertos tradicionales del norte. Eso afectaría a países que han dado forma al sistema de transporte de Europa durante décadas. De repente, el ferrocarril parecía menos una mejora local y más una visión rival de cómo se mueven las mercancías por Europa. Hungría respondió a estas preocupaciones y defendió el proyecto como una decisión nacional. Serbia, que no está sujeta a las reglas de la Unión Europea, continuó la construcción sin interrupciones, y aunque Bruselas pudo retrasar la parte húngara del proyecto, no pudo detenerla por completo. Estas tensiones prepararon el escenario para dos reacciones muy diferentes a cada lado de la frontera, y esas reacciones explican cómo este ferrocarril siguió avanzando, incluso bajo presión política. Hungría y Serbia terminaron en la misma línea, pero sus actitudes hacia el proyecto no podrían ser más diferentes. Cada país veía el ferrocarril a través de sus propios objetivos políticos, presiones económicas y su relación con China. Hungría presentó el proyecto como una inversión a largo plazo que fortalecería su posición dentro de Europa. El primer ministro Viktor Orbán, quien ha estado en el poder desde 2010, ha impulsado durante años una cooperación más profunda con China. Este ferrocarril encaja perfectamente en su estrategia de mantener el equilibrio entre Oriente y Occidente. El gobierno argumenta que la línea impulsará el empleo logístico, atraerá más comercio y posicionará a Hungría como un punto de entrada clave para mercancías provenientes del puerto de El Pireo en Grecia. Pero la conversación pública dentro de Hungría está mucho más dividida. Los partidos de oposición cuestionan el costo, el secreto que rodea los términos del préstamo y el largo plazo de pago. Varios estudios independientes, incluido uno publicado en 2020, sugieren que el ferrocarril podría tardar generaciones en amortizarse si los volúmenes de carga no aumentan significativamente. Los críticos también señalan la decisión de mantener reservados documentos clave del préstamo durante 10 años, lo que generó sospechas sobre cuánto costará realmente el proyecto a los contribuyentes. Para los partidarios, estas preocupaciones pasan por alto un punto más importante. La infraestructura siempre conlleva riesgos a largo plazo, y el beneficio económico puede volverse claro solo cuando todo el corredor esté completamente activo. Pero para los críticos, la combinación de alto costo, lento crecimiento del transporte de carga y transparencia limitada hace que el proyecto sea cuestionable. Serbia, por otro lado, ve el proyecto desde una perspectiva completamente diferente. En Serbia, el ferrocarril es ampliamente considerado un gran paso hacia la modernización. Después de años de lento desarrollo de infraestructura, el gobierno recibió con agrado la asociación con China como una oportunidad para mejorar las conexiones de transporte sin tener que esperar los largos procesos europeos. La reacción del público ha sido mayormente positiva, impulsada por mejoras tangibles que la gente ya puede ver. El ejemplo más visible es el tramo Belgrado-Novi Sad, que se inauguró en marzo de 2022. Trenes modernos ahora circulan hasta 200 km por hora y han reducido el tiempo de viaje entre las dos ciudades a alrededor de 30 minutos. Para muchos serbios, esta es la primera experiencia real de trenes de alta velocidad y generó una gran expectativa para el resto del proyecto. El presidente Aleksandar Vučić, en el cargo desde 2014, destaca regularmente el ferrocarril como evidencia de que Serbia puede avanzar con socios que ofrecen resultado. Existen críticas principalmente enfocadas en el aumento de la deuda con China, pero tienen un impacto político limitado. La mayoría del público ve el proyecto como una mejora práctica más que como un riesgo geopolítico. Estas reacciones contrastantes, el debate dividido en Hungría y el amplio apoyo en Serbia muestran por qué el proyecto avanzó a velocidades tan diferentes en cada lado de la frontera. Serbia actuó primero y lo hizo rápido.
La construcción del lado serbio comenzó oficialmente en 2017. Hungría se movió después, frenada por investigaciones de la Unión Europea y el escrutinio político. Pero cuando amplías la perspectiva más allá de las fronteras de estos países, la situación se vuelve aún más clara. El ferrocarril no es solo un proyecto nacional. Es parte de un corredor de transporte mucho más grande que se extiende desde el mar Egeo hasta Europa Central. Las mejoras están conectadas directamente con el puerto de El Pireo, que China expandió hasta convertirlo en uno de los puertos más concurridos del Mediterráneo. La idea es simple. En lugar de enviar mercancías a los puertos del norte y luego distribuirlas por tren o camión a través de Europa, los contenedores pueden llegar a Grecia y alcanzar Europa Central mucho más rápido en tren. Esto cambia la geografía del comercio europeo. También cambia la conversación política. Hungría cree que este corredor convertirá a Budapest en un importante centro de distribución. Serbia espera más tráfico de tránsito y un mejor acceso a los mercados europeos. Y China obtiene una ruta más confiable para sus exportaciones, fortaleciendo su presencia en toda la región. Esta ruta también se superpone con antiguos planes de transporte europeos, pero China la está modernizando, a una escala y velocidad que la Unión Europea ha tenido dificultades para igualar en los Balcanes. Más allá de la política, hubo desafíos técnicos. Los contratistas chinos tuvieron que adaptarse a los sistemas de señalización europeos y a las normas de seguridad, incluido el Sistema Europeo de Control de Trenes. Coordinar las mejoras entre dos países con diferentes requisitos, diferentes regulaciones y diferentes organismos de supervisión añadió otra capa de complejidad. El proyecto también enfrentó un aumento de costo. Los retrasos, la inflación después de 2020 y los problemas en la cadena de suministro aumentaron el presupuesto final, lo que ejerció presión sobre ambos gobiernos para justificar el gasto. Incluso con estos obstáculos, el ferrocarril ahora está mucho más cerca de completarse de lo que la mayoría de los observadores predijo cuando la Unión Europea intervino por primera vez. Una vez que las dos partes se conecten, probablemente en 2026 según los últimos anuncios, todo el corredor de Belgrado a Budapest funcionará como un enlace moderno de alta velocidad. Será el primer proyecto ferroviario de China completado dentro de la Unión Europea. El camino no fue fácil, pero el resultado muestra lo decididos que estaban los tres socios para terminar el trabajo, a pesar de la presión legal, las críticas políticas y los obstáculos técnicos. Y su finalización tendrá consecuencias que van mucho más allá de las propias vías. La Unión Europea expresó preocupaciones sobre las reglas de adquisición, la transparencia, la influencia y el riesgo a largo plazo. Eso ralentizó el proyecto, puso en duda su valor y advirtió sobre la dependencia del financiamiento chino. Pero no pudo detener el proyecto porque los gobiernos involucrados creían que los beneficios superaban las críticas. El ferrocarril expuso una división más profunda dentro de Europa. Algunos países quieren trabajar más de cerca con China, mientras que otros quieren limitar la presencia de China. Esa división influyó en cómo se veía el proyecto, cómo se debatía y cómo respondió la Unión Europea mientras continuaba la construcción. Por eso es importante, el ferrocarril Belgrado-Budapest no fue solo una mejora en el transporte. Marcó el momento en que China logró construir con éxito un importante proyecto de la franja y la ruta dentro de la Unión Europea. Demostró cómo la infraestructura puede transformar la política regional y cómo los países pueden seguir sus propias estrategias de desarrollo, incluso cuando las instituciones más grandes se oponen. Y ahora, mientras se completan los trabajos finales, surge la verdadera pregunta. ¿Cómo se verá este corredor una vez que los trenes empiecen a moverse a toda velocidad entre Atenas, Belgrado y Budapest? ¿Aumentará el volumen de carga lo suficiente como para justificar la inversión? ¿Y cómo responderá Europa mientras China sigue apoyando más proyectos en toda la región? Estas respuestas se revelarán en los próximos años. Pero hoy el ferrocarril ya es una señal clara de cómo el poder global está cambiando de manera silenciosa, constante y kilómetro a kilómetro. Y eso es todo por el episodio de hoy. Déjanos saber tus opiniones en los comentarios de abajo. Y no olvides darle un gran pulgar arriba a este video y suscribirte para más contenido. Nos vemos en el próximo.